Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. ¿Te has preguntado por qué los estilistas hacemos ciertas recomendaciones después de un tinte? ¿Sabes para qué sirven los aparatos que se utilizan en un spa? Todo esto y más en By Lily Celis, un espacio para platicar sobre todos los temas de belleza. Buenas tardes, soy Lily Celis, estilista y cosmiatra. Y hoy vamos a hablar un tema bien interesante. Vamos a hablar de las estrías, el mapa de tu piel. En realidad podríamos hacer como un seguimiento de cómo ha sido un poco nuestra vida si viéramos nuestras estrías, aunque no lo pensemos. Tenemos estrías de crecimiento. Cuando estamos creciendo, hay veces que crecemos como con mucha velocidad y se nos hacen estrías. Regularmente ese tipo de estrías aparecen en la parte de atrás de las rodillas, abajo de los glúteos, en la parte interna de los brazos. Son estrías de crecimiento. En las mujeres llega a pasar que están en el área del busto por la parte superior o la parte inferior si el desarrollo fue muy rápido. En los hombres no tanto en estas áreas, pero llegan a tener, en las pompis y llegan a tener estrías cuando son de crecimiento. Esas son como las primeras estrías de nuestra vida con las que el primer contacto que tenemos con una estría regularmente sucede por nuestro crecimiento. Después de eso vienen los cambios propiamente, empezamos a subir de peso, a bajar de peso. Hay muchas situaciones que favorecen la aparición de estrías, no se debe solo a... Entendemos que es un tejido que se rompe, ahorita vamos como a adentrarnos un poquito más. Sí entendemos que es un tejido que finalmente se rompe por la elasticidad que se ve forzada hasta un punto en el que ya no resiste. Pero sí hay condiciones que hacen que sea mucho más fácil que nos estríemos en otros momentos de la vida. Les voy a explicar un poquito por qué. Cuando nosotros vamos creciendo, nosotros vamos nutriendo nuestra piel. Nuestra piel, digamos que fabrica lo necesario, hace su colchoncito, hace colágeno, hace elastina, y ciertamente nuestro cuerpo se ve sometido a una renovación celular cada 28 días. Cuando nosotros tenemos déficit de ciertos nutrientes, nuestro cuerpo empieza a fabricar ciertamente material de poca calidad, por así decirlo. Entonces, nuestra piel, si bien sigue habiendo colágeno, sigue habiendo elastina, su resistencia disminuye porque la calidad como tal es deficiente. O sea, tenemos colágeno y tenemos elastina, pero posiblemente estamos fabricando en menor cantidad. Una estría, cuando se forma, es como decir que es el parche de emergencia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando se rompe finalmente el tejido por forzarlo tanto, va inmediatamente a hacer que produzcamos colágeno, elastina, sellemos esta ruptura de tejido. Pero hay calidades, o sea, ciertamente hay calidades de lo que fabricamos. Entonces, cuando nuestro cuerpo no tiene suficientes nutrientes, vamos a fabricar pues muy deficientemente. Quiere decir que con mucha más facilidad vamos a hacer estrías mucho más profundas. No es que la piel no se vaya a estriar, pero recuerden momentos donde han tenido este tipo de... Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy, muy claro. ¿Qué sucede cuando hacemos una dieta que va acompañada, una dieta que va cuidada en cuanto a sus nutrientes, que es una dieta equilibrada? Vamos a ir bajando de peso, pero la idea de esta bajada de peso es justamente que la flacidez no sea mayor y que las estrías también no aparezcan. Cuando hacemos, les ha pasado posiblemente cuando hacemos una dieta que no va acompañada, que es nada más así de voy a dejar de comer, es cuando empezamos a ver que esos cuerpos bajan de peso con mucha flacidez y es muy fácil que se formen estas estrías. De igual manera en la subida de peso, si bien entendemos
que mayormente las estrías aparecen cuando subimos de peso, también se empiezan a visualizar cuando bajamos de peso. No es porque en ese momento el tejido se rompa, sino propiamente que al estar a veces tan tensionado el tejido no son tan visibles. Cuando empieza a regresar el tejido empiezan a ser muy visibles estas estrías. No es que en ese momento salieran, pero sí las empezamos a percibir como un globo cuando se infla y se va desinflando, pues empezamos a ver como con más detalles este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es propiamente que las estrías nos salgan en una bajada de peso, pero sí podemos empezar a notarlas a raíz de que empezamos a bajar de peso, ¿ok? Vamos a empezar platicando un poquito qué es una estría. Si bien ya dijimos que es un tejido que se rompe, vamos a verlo a detalle para entender qué sucede y cómo podemos, si bien las estrías no se corrigen al 100% porque es un tejido roto, sí pueden disimularse mucho. Hay un montón de tratamientos y ahorita yo les voy a ir explicando uno por uno y les voy a ir diciendo, en mi opinión, cuáles son como los mejorcitos. Vamos a ver nuestra primera imagen para entender un poquito cómo funciona la piel, ¿ok? Recordemos que nosotros tenemos 3 capas de piel principales, ¿no? Porque, bueno, de aquí se derivan estratos y demás. Ya hemos visto que la epidermis es la parte de mi piel que veo, es la parte que no tiene vascularización o retorno sanguíneo, es digamos la parte de mi piel que no sangra. Es donde está el pellejito que siempre les pongo este ejemplo, que cuando yo me raspo es ese pellejito que se levanta, pero no hay sangrado. Esa es mi epidermis. Mi epidermis evidentemente ya hemos platicado que está compuesta como un pastel de mil hojas de muchas capas. ¿Ok? Inmediatamente abajo tenemos la dermis. La dermis es la parte importante en cuanto hablamos de belleza en la piel, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la dermis se fabrica todo. En la dermis vive una célula que se llama fibroblasto. El fibroblasto es lo que conocemos, lo más cercano que tenemos a una célula madre dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque un fibroblasto puede fabricar diferentes sustancias dependiendo lo que necesitemos. Es decir, el fibroblasto puede fabricar colágeno, ese mismo fibroblasto puede fabricar elastina, ese mismo fibroblasto puede fabricar ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque su función es exactamente eso, ir fabricando lo que el cuerpo va requiriendo, ¿ok? El fibroblasto, cuando nosotros empezamos, normalmente en nuestros 25, 27 años, empieza a letargarse. El fibroblasto es una célula latente, o sea, no se apaga, no es que esté apagado y ya no trabaje, simplemente que se va letargando y vuelve a funcionar cuando hay una lesión. Por ejemplo, nos cortamos, todos los fibroblastos que están alrededor del área donde tuvimos la lesión empiezan a trabajar justamente para poder cerrar esa herida. Empiezan a fabricar piel nueva propiamente, ¿no? Empiezan entonces a fabricar colágeno, elastina, todo lo necesario para que esa piel se selle. Entonces es una célula que, si bien les digo, no es que deje de funcionar, pero se va letargando y solamente se estimula ya en ciertos periodos muy puntuales, que es un poquito lo que la aparatología hace. La aparatología es un estimulante directo para esta célula para que empiece a trabajar otra vez. Entonces, nosotros tenemos abajo de la dermis, pues está ya lo que conocemos como tejido subcutáneo, tejido conectivo, hipodermis. Depende de la literatura donde se le nombre, tiene varios nombres, ¿no? Algunos más modernos que otros, pero la entendemos más o menos con esos nombres. Entonces, nosotros tenemos regularmente pues estas 3 capas de piel. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando empezamos a subir de peso? Vamos a suponer que tenemos dos épocas de la vida, las mujeres, los hombres solo una, en las que subimos mucho de peso, ¿no? Regularmente, pues cuando comemos mucho, como toda la gente, y cuando hay un embarazo. Con un embarazo también empezamos a ver una subida de peso y una expansión del tejido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando esto pasa? Bueno, esto internamente pues empieza a empujar ciertamente las capitas de piel, pero las empieza a forzar a tener, a volverse como un globo, ¿no? A estirarse, a estirarse, a estirarse. Pero puede llegar un punto en que esta piel ya es tanto el estiramiento que se rompe. Y eso es lo que hace una estría. Mira, fíjese, vamos a ver nuestra siguiente imagen.
para entender que exactamente esto es lo que pasa con una estría. Nosotros tenemos nuestras fibras colágenas, que ya dijimos que estas fibras colágenas están en la parte de la dermis. Entonces, estas fibras colágenas en algún punto de tanto forzarse para estirarse se rompen, se fracturan. Cuando se fracturan esas fibras colágenas hay un hundimiento y es lo que vemos. Una estría es justamente esa ruptura en estas fibras colágenas. Les digo, es una estría regularmente el cuerpo que hace cuando esto sucede, pues empieza a trabajar muy rápidamente este fibroblasto para sellar esta herida propiamente, esta ruptura de tejido que hubo, no es propiamente una herida, pero es una ruptura subcutánea que hay, y empieza a trabajar muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¿Para qué? Para sellar esta apertura que se hizo. ¿Ok? Pero al trabajar, lógicamente, con tanta rapidez nuestro fibroblasto, pues fabrica, digamos que lo más rápido de hacer, lo que va a requerir como que menos nutrientes, menos todo. Lo fabrica corriendo, corriendo, corriendo y parcha esa lesión. Vamos a ver nuestra siguiente imagen, que es un poco lo que les decía. Llega a ver este tejido que se rompe, pero este tejido que se rompe llega a veces a estar muy abajo, llega a estar muy profunda la estría. Hay estrías más superficiales que otro, esa es realidad. Hay varios tipos de estrías, ahorita vamos a platicar un poquito de los tipos de estrías que hay, pero estamos viendo entonces que hay veces que la estría baja muy, muy abajo en la dermis. No llega a tocar todavía la hipodermis, pero sí llega a estar muy cercana, o sea, el tejido finalmente se rompe. Ahora, yo les decía que hay calidades de piel, realmente eso es cierto. Hay pieles que están muy adelgazadas. Hay pieles que por la manera en la que se formaron, si hubo mucha deficiencia, si hubo anemia, no están como muy fuertes, son pieles que con mucha más facilidad se van a estriar. Hay pieles, miren, es importante, por ejemplo, si están pensando en encargar bebé, que se preparen así como se van preparando, ¿no? Mentalmente y todo, también que vayan preparando la piel, tanto nutriéndola por dentro y por fuera, para que la piel tenga una buena elasticidad. Sucede muchas veces, esto es, yo lo veo cuando están esperando bebé, que se hacen de su armamento de cremas, ¿no? Y dicen, no, pues para las estrías. El problema con esto es que si la piel no está resistente, o sea, la piel no está fuerte, lo que le pongan por encima no es suficiente. Si bien si hay cierta lubricación, no alcanza a dar para la elasticidad ni para la calidad de colágeno que necesitamos fabricar. Entonces, sí es muy importante que preparen la piel antes de un embarazo. Ya sobre la marcha, pues sí hay cosas que se pueden hacer, pero nos limitamos mucho. Entonces, la piel sí es bueno que la vayan preparando si planean tener un bebé, para que la piel esté fuerte, para que la piel esté resistente y aguante perfectamente este estirón que va a dar. Y su rápido regreso. ¿Por qué las dietas, por ejemplo, son sostenidas, entre muchas otras cosas? Uno, para no descompensarlo, ¿no? Las dietas tienen que ir cuidadas y se procura que no se baje más de cierta cantidad a la semana para no descompensarnos. Pero no solo es esa su función también es que una dieta, al ir bajando justamente gradualmente, nuestra piel se va acomodando gradualmente. Entonces, eso nos ayuda en gran medida a que no aparezca tanta flacidez y a que no tengamos tantísimo problema con el tema de marcas en la piel, de flacidez, de estrías, que si bien les digo, las estrías no es que salgan con la bajada, salen con la subida, a veces llegan a notarse cuando la bajada es muy rápida. Entonces hay veces que se disfrazan muy bien, no se notan mucho y vamos bajando sostenidamente de peso y como no se va perdiendo como la firmeza de la piel, no se va notando tanto, que cuando perdemos esa firmeza de la piel, pues se nota muchísimo más donde tenemos estas faltas de estructura, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestra siguiente imagen. Y vamos a entender que tenemos dos tipos de estrías. Les llaman estrías albas o estrías blancas o estrías rubras o estrías rojas. Es el nombre como mayormente conocido. Estrías albas son las estrías que se ven ya muy claritas, muy blancas,
Son las que más tenemos porque son las más antiguas, es decir, no salieron en ese mismo momento, sino que son todas las que se nos han ido acumulando a lo largo de la vida, entre que subimos de peso, bajamos de peso, si hubo embarazos, si no hubo embarazos. Esas son las estrías albas. Ahora, a veces llega a modificarse un poco el color de la estría dependiendo también nuestro tono de piel. Hay gente que sus estrías por su tono de piel no se ven albas, sino que se ven cafecitas, pero diferentes a las rubras. Ahorita les voy a explicar la diferencia. Pero eso también tiene un poco que ver con la pigmentación natural de nuestra piel. Luego decimos que son las más antiguas, o sea, vamos acumulando, pero como son estrías antiguas, pues ya sanaron, por decirlo de alguna manera. Y ya están a menos profundidad en la piel. ¿Por qué a menos profundidad? Porque recordemos que en este ir y venir de nuestros 28 días de renovación celular, ya ha pasado mucho tiempo en que se ha ido renovando esa piel. Entonces esas estrías, digamos que ya han subido un poco de donde originalmente hubo esa ruptura en la piel. Ahora, las estrías albas o las estrías claras, como tal, son las más difíciles de tratar porque es una estría que ya sanó. Es una estría, como ya dijimos, que es muy antigua. Eso quiere decir que ya en este momento no está vascularizada, o sea, ya no está ligada propiamente como al momento que se rompió la piel, a los fibroblastos, porque ya sanó. Entonces, ya sanó, ya todo lo que podía regenerar el fibroblasto ya está muy lejos, digamos, de justo de esa estría, pues el fibroblasto ya no está directamente, como decíamos, ¿no? Nos lastimamos y los fibroblastos cercanos corren al lugar donde está la lesión para tratar de reparar. En este caso, como ya sanaron, es un poco más complicado. Son las que cuestan muchísimo más trabajo de tratar, de disimular, porque como les digo, no desaparecen finalmente, es una ruptura que hubo en el tejido, pero sí se pueden disimular bastante, sí se puede ayudar mucho a que visualmente sea mucho más lísita la piel. Entonces, estas estrías albas o estrías blancas son las que más trabajo nos da, pero ya dijimos que dependiendo el tono de piel, puede que sean muy blancas o puede que sean muy cafés, no rojas. Ahora, tenemos las estrías rubras o estrías rubí. Son las que son rojitas. Si ustedes se fijan, una estría cuando recién sale, ¿cómo se ve? Se ve roja, ¿no? Se ve muy intensa. En el caso de pieles muy morenitas, dependiendo de la pigmentación, se ven como muy guindas. Se ven rojas, pero rojo café, muy guindas, moradas. Estas estrías quiere decir que son menores porque evidentemente son las que salen, pues tienen muy poco tiempo de que salieron, son las más recientes, como ya dijimos, y son mucho más profundas porque no han sanado. A diferencia de una estría alba, una estría rubra todavía no sana, todavía está vascularizada. Quiere decir que todavía está conectada con los vasos sanguíneos y por lo tanto todavía tiene bastantes fibroblastos alrededor y podemos corregir, o no corregir, sino podemos hacer que se disimulen mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque todavía la estimulación directa en estos fibroblastos va a funcionar así, rapidísimo. ¿Por qué? Pues porque están muy cerca, todavía está muy reciente. Entonces, cuando están en esta situación, es cuando podemos de verdad obligar al cuerpo a que fabrique colágeno de mejor calidad para que sean casi imperceptibles. Es cuando podemos trabajar muy bien con ellas. Son las estrías que, digamos, es el momento ideal para trabajar con ellas. Después de un parto, por ejemplo, hay cosas que, evidentemente, si están lactando, pues hay cosas que se pueden o no se pueden hacer. Normalmente, miren, lo que se recomendaba antes, ahora ya hay mucha aparatología, muchas cosas, pero se decía que después de un parto, cuando todavía estaba como la estría muy rojita, se aplicaban ventosas para forzar al tejido justamente a trabajar. Digamos que le decías al cuerpo como, ¡oye, otra vez te lastimaste! Y empezaba a trabajar, ¿no? Pero esto no puede hacerse cuando estamos hablando de una cesárea. Desgraciadamente, cuando estamos hablando de una cesárea, aunque por arriba la piel ya se vea como que sanó la herida, en realidad es que las heridas en las capas internas de piel, pues imagínense, o sea, son muchas las capas que abren para sacar un bebé. Entonces, aunque por arriba ya se ve que sanó,
realmente por abajo esas capas todavía están sanando, entonces no podemos manipular mucho el tejido cuando vienen de una cesárea. Ahí hay otro tipo de tratamientos que se pueden hacer mucho menos fuertes, pero como para ustedes hacerlo, si tienen este tipo de estrías que están todavía rubíes, todavía muy rojitas, con ventosas pueden ayudarse. No les digo que al 100 les va a quedar, pero se pueden ayudar bastante para empezar a disimular. Si ya son albas, no les sirve para nada esto, ¿no? Ahí sí ya tenemos que hacer algo mucho más profundo, porque ya no estamos hablando de estimular, no se puede estimular tan fácil, porque ya no hay irrigación sanguínea propiamente en esa estría. Entonces, vamos a ver nuestra siguiente imagen. Y vamos a entender que hay diferentes aparatologías. Como decíamos, una estría, pues va haciendo una ruptura en el tejido, ¿no? Ahorita vamos a empezar a hablar de aparatología. Vámonos a un cortecito pequeño y ya venimos para estar hablando sobre la aparatología que hay para corregir estas estrías. Ya, dale. Ahí sí se ve o no. Ahí. Y luego, ándale, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito, antes de entrar con la aparatología, les voy a hablar un poquito del tipo de estrías que solemos tener. Ya hablamos de que tenemos estrías albas, ya hablamos de que tenemos estrías rubras, pero vamos a ver que también esto se subdivide como en dos tipos de estrías. Tenemos estrías que quedan como abajo de la piel y otras que quedan como arriba de la piel. Esto depende mucho como el tipo de cicatrización que tenemos. Entonces, vamos a ver que hay estrías que cuando se rompe la piel quedan abajo. Se siente incluso los huequitos, se sienten, ¿no? Tocamos la estría y se siente hacia adentro como el surquito, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, pues vemos que son estrías que quedan hundidas. Pero también tenemos estrías que quedan como por encima de la piel, que en vez de sentirse hundidas, se sienten como una cicatriz, se sienten salientes, hay textura, pero encima de la piel. Entonces, si bien lo primero que entendemos es que tenemos estrías antiguas y estrías nuevas, y que lo que diferencia son las estrías, el color, las antiguas son más claras y las nuevas tienen este color rojizo o color más encendido, cuando las pieles son más morenitas, pero entendemos también que tenemos cicatrización
que hace que las estrías queden como por abajo de la piel o por encima de ella, como vemos en nuestras imágenes. Entonces, esos son el tipo de estrías que tenemos. Ahora, ¿cómo las tratamos? ¿Hay solución o no hay solución que se hace en estos casos? Miren, como les decía yo les hago mucho la analogía de que el fibroblasto es como un niño. Para que el fibroblasto se estimule, pues hay que hacerlo llorar. ¿Cómo haces llorar a un niño? Pues de muchas formas, ¿no? Pero tiene que haber alguna estimulación, ¿no? Para que lo haga llorar. Entonces, aquí es un poco más o menos lo que hacemos con el fibroblasto. Tenemos que darle una estimulación para que pueda empezar a fabricar este tipo de proteínas que necesitamos. Entonces, ahora sí vamos a nuestra siguiente imagen, que ya es de entrar como un poquito en la paratología y las diferentes opciones que tenemos. Vamos a nuestra imagen anterior. Esta es nuestra primera paratología de la que vamos a hablar, que es la radiofrecuencia. Puede ser bipolar o tripolar. ¿A qué se refiere? A que es una onda que sale, tiene 2 electrodos propiamente, bueno, tiene más, pueden ser de 2, de 3, de 4, dependiendo, porque ahí hace el contacto, digamos que los dos, aquí en este caso nos dice que es bipolar, hacen contacto las 2 patitas, por así decir, pero emiten propiamente una onda de calor que no se siente. Miren, la radiofrecuencia cuando se utiliza tenemos que estar regulando la temperatura, porque si bien en la parte externa de la piel sí hay un calentamiento, se llama un eritema, le decimos, hay este calentamiento, por dentro lo que hace es llegar justo a la dermis y crear es como una pirámide, hagan de cuenta, que abajo va a tener mucha mayor concentración de calor de lo que sentimos en la epidermis. Entonces, nosotros tenemos que estar controlando la temperatura de la epidermis para saber más o menos a cuánta temperatura está quedando en la dermis. Lo que sucede cuando esto impacta en la dermis es que hace el efecto de que digamos que le da el mensaje al fibroblasto de que acaba de recibir una quemadura. Si bien son mensajes, entre comillas, porque como tal no lo estamos quemando, solamente lo estamos engañando. ¿Para qué? Para que diga, hay una lesión, tengo que trabajar y tengo que empezar a producir colágeno, fibras colágenas, fibras de elastina. ¿Por qué? Porque hay una lesión. Como tal, no hay una lesión real, pero para el fibroblasto el mensaje que le estamos mandando es que hubo una lesión, ¿ok? Entonces, esto es un poco lo que hace la radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que hace es emitir una onda de calor para provocar un eritema, o sea, un calentamiento en el tejido, que nuestro cuerpo interprete como que fue una lesión y se ponga a trabajar para reparar la lesión que no hay, pero que necesitamos engañarlo para que empiece a fabricar justo donde están estas estrías. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al nosotros engañar al cuerpo, pues va a empezar como a rellenar de un colágeno de mucho mejor calidad. Es importante cuando nosotros estamos haciendo este tipo de tratamientos, sí ayudarnos de unos buenos suplementos para que nuestro cuerpo tenga mejor calidad de nutrientes para poder fabricar cosas de mucho mejor calidad y que haya una mejoría, por así decir, ¿no? Entonces, la radiofrecuencia no es para lo único que sirve. En realidad la radiofrecuencia nos sirve para trabajar, lo usamos mucho, por ejemplo, en reductivos para reafirmar piel, para tratar problemas de flacidez. También se utiliza para tratar justamente problemas de estrías. Les digo, en reductivos se usa mucho porque a la vez que se va reduciendo, pues se va ayudando a que el tejido quede firme, que el tejido no quede aguadito. Entonces, es como nuestra primera paratología. Es una paratología, la verdad, bastante segura. Las contraindicaciones en radiofrecuencia principalmente es cuando hay problemas de tiroides, no se debe de usar, porque principalmente en el área que es cercana, ¿no? Como a donde está la tiroides. Por ejemplo, radiofrecuencia facial no se debe de usar cuando hay problemas de tiroides porque justamente pudiera estimularse de alguna manera, ¿no? En el área, por ejemplo, glúteos, vientre bajo, y eso no hay tanto problema porque está bastante alejada de la tiroides. Pero sí, por ejemplo, facialmente no se puede utilizar si ustedes presentan problemas de tiroides. Marcapasos, si hay problemas cardíacos
cardíacos o de marcapasos tampoco se puede utilizar. ¿Por qué? Porque recordemos que finalmente va a ser una onda que pudiera estimular ahí cualquier problema que haya en el corazón, ¿no? Entonces, si hay ese tipo de indicaciones médicas, no se puede. De ahí en fuera, pues no tiene grandes contraindicaciones, excepto lo que les digo, tiroides, problemas cardíacos o marcapasos, o algún otro tipo de dispositivo médico que ya ven que a veces colocan ciertos dispositivos para hacer ciertas mediciones, tampoco se puede. ¿Por qué? Porque pues sí llega a interferir y pudiera dar lecturas equivocadas, ¿no? Entonces, ese es como las grandes contraindicaciones que tiene la radiofrecuencia. De ahí en fuera, pues no hay más contraindicaciones. En piernas, excepto que hubiera problemas de trombos y eso es también no se pueden utilizar. Entonces, pero ¿por qué? Porque entran a un nivel ya de tejidos. Hay otras cosas que igual entran, pero son como un poquito menos riesgosas. Entonces, sí hay soluciones, nada más que les voy diciendo las contraindicaciones de cada aparatología, ¿no? Vamos a ver nuestra siguiente imagen. Vamos a hablar del Dermapen o microagujas. Las microagujas, ¿cómo funcionan? Bueno, vamos a ver ahí claramente que tenemos esta apertura, ¿no? Que digamos es nuestra estría. Ahí tenemos nuestra estría en la epidermis abierta, pero ya dijimos que llega a bajar a veces hasta la dermis y llega a haber casos en que está muy pegadita al tejido conectivo. Entonces, ¿qué sucede? El Dermapen o las microagujas, hagan de cuenta que es como una pluma, por eso le llaman Dermapen, y se regula la profundidad a la que va a entrar la aguja. Nuestro tejido, tanto cutáneo como corporal, tiene cierto grosor. Entonces, se estima que el tejido de la cara tiene cierto grosor, el del área de los ojos tiene cierto grosor, el de la piel del cuerpo tiene cierto grosor. Entonces, se regula estas microagujas, se regulan para que puedan penetrar a la capa que yo necesito penetrar de piel, ¿ok? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un Dermapen para la cara, o sea, la profundidad a la que entra, me refiero a la profundidad en que va a entrar, por ejemplo, en abdomen o en glúteos. Entonces, se regula esta penetración, se le dice, no, pues voy a entrar a 0.5 milímetros, por ejemplo, y se hace de la siguiente manera. Puede hacerse con microagujas o puede hacerse con nanoagujas. También hay nanoagujas que digamos que lo que hacen es como meter un poco más a presión el activo que vamos a utilizar. Entonces, normalmente, ¿cómo se hace? Bueno, pues se anestesia un poco la piel, se permite que haga efecto esta anestesia que es tópica totalmente, se limpia la piel, se esteriliza la piel y se empieza a trabajar con las microagujas para ir, ahí sí se van trabajando como estría por estría, para ir estimulando. ¿Por qué? Porque va entrando esta microaguja, crea microlesiones, eso es importante que lo entiendan, sí crea microlesiones, y crea canales. Entonces, funciona de dos formas. Crea microlesiones que al estar localizadas, el fibroblasto que hace, corre y las empieza a tapar, las empieza a rellenar. Eso ayuda mucho a que entonces, donde está justamente la estría tal cual, pues empieza a trabajar el fibroblasto y vaya unificando el tejido. Pero también crea microcanales. Y esos microcanales, como entran directo a la dermis, me permiten penetrar activos, es decir, que haya ampolletería que se va poniendo, no propiamente se inyecta, pero es tópica. Pero esos microcanalitos que hice van permitiendo que esos activos penetren hasta la dermis. Al penetrar a la dermis, pues hay una doble función, porque está la función propiamente de la aguja que hizo que esta microlesión esté sanando, pero también se agregó producto que estimula, a lo mejor agregamos ya el colágeno directamente de buena calidad, o agregamos elastina, o agregamos silicio, o hay un montón de activos para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que funcionan estas microagujas o Dermapen. Hacemos eso, se hace esa pequeña microlesión, se mete el activo y esperamos a que entonces se empiece a sanar. Normalmente los cuidados cuando se hacen Dermapen
hay muy poquitas contraindicaciones realmente porque sí se puede trabajar incluso con nanoagujas para no crear propiamente, vamos a suponer, ¿no? Que digan, no, sabes que yo la anestesia no puedo, no puedo utilizar anestesia aunque sea tópica, entonces se puede trabajar con las nanoagujas, que es molesto, pero no es exageradamente doloroso. Entonces, hay quien tolera perfectamente sin cuestión de anestesia, puede tolerar perfectamente las microagujas, pero si no, existen también las nanoagujas, que también son bastante funcionales. Entonces, tenemos ya les digo, las contraindicaciones son mínimas, porque en caso, por ejemplo, de que haya intolerancia a cierto componente de las anestesias tópicas no se utiliza, tampoco es que se mueran de dolor, pues son microagujas, es una cosa, como si duele un poco menos que si se hicieran un tatuaje, entonces también no es el fin del mundo. Y les digo, se penetran activos que ayudan a que la piel sane, ¿no? Entonces, esto para su posterior cuidado después de que se realiza, pues es lavar, mantener limpia el área y mantenerla nutrida con ácido hialurónico en lo que van como estas mini, porque ni siquiera crean que se hacen costritas, lo que se nota, lo que percibimos es como que se pone muy, muy sequita la piel y luego como que descama, es como la impresión que da. No notamos, no crean que van a sangrar y verse ahí todos no. Esto es mucho menos profundo. Entonces, simplemente vamos a notar como mucha resequedad y después notamos como que desescama la piel y ya, pero va a mejorar bastante. La verdad es que es de los tratamientos creo que más nobles que hay porque no requieren, les digo, tiene realmente muy poquitas contraindicaciones. Bien aplicado, la verdad es que tiene muy buena evolución, para que me entiendan. Sí va a haber mucha mejora, sí va a haber mucho cambio en este tipo. Fíjense que este es muy funcional tanto en estrías que son muy antiguas, en estrías blancas, esto llega a ser muy funcional porque al crear microlesiones justo en el área de la estría, aunque sean muy antiguas, como hay una microlesión ahí, vuelven a vascularizarse de alguna manera y entonces es mucho más fácil como que ayudar a que haya una reparación ahí. Les digo, a final de cuentas las estrías nunca se desvanecen al 100%, pero sí se disimulan bastante. Que digan, hay un producto, un tratamiento, algo que las desvanece al 100%, no, pero sí les digo, ayuda mucho. Vamos a ver nuestra siguiente imagen. Y vamos a ver, esto es una microdermoabrasión de punta diamante. Esto es un aparato que lo que hace, hagan de cuenta que es un tipo de peeling, pero es un peeling mecánico. ¿Qué es un peeling? Recordemos que es quitar capas de piel. Normalmente ya hablamos de que las estrías pues quedan como muy abajo en la piel, ¿no? Hay unas que son ya dijimos que quedan por encima de la piel y otras que quedan por abajo. Lo que hace la microdermoabrasión es quitar capitas de piel y eso me permite, uno, penetrar activos. Ahorita les voy a explicar un poquito que hay activos que son muy útiles para tratar estrías. Entonces, nos permite la microdermoabrasión como quitar esas capitas superiores de piel para permitir que estos activos que yo voy a estar aplicando en casita tengan una mejor función y pueda haber una mejoría de la piel. Sí se puede, o sea, hay cosas muy buenas, hay tratamientos muy buenos. Yo les recomiendo siempre que cuando vayan a hacer este tipo de cosas lo hagan acompañado de un profesional, porque al final del día uno puede tener una idea, pero a veces tratando de mejorar podemos empeorar algo. Entonces sí es muy importante que todo este tipo de tratamientos vayan acompañados de alguien. Si bien hay muchas cosas que venden, que te dicen, no, con esto fabuloso las estrías. No necesariamente, siempre acompáñense de la asesoría de un profesional porque la piel, miren, no es como el cabello si bien es muy delicado, salvo que haya una lesión en piel cabelluda, pues te crecerá y bueno, ya pasará el mal rato, pero la piel no, si hay una lesión en piel es mucho más complicado a veces hacer volver a sanar y volver a reestructurar esa piel. Entonces, todo lo que sea piel siempre traten de acompañarse de un profesional, porque les digo, aquí sí
sí no es como que, ay, bueno, ya luego te crees y te lo cortas. Aquí sí es como algo que puede ser más permanente. Entonces, todo lo que sea para trabajarse en piel, sí procuren acompañarse de alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? Entonces, la microdermoabrasión, pues es justamente un tipo de peeling. Quiere decir que va a quitar capitas de piel para permitirnos dejar como el tejido donde hubo esa microlesión y poder penetrar los activos necesarios para ayudar a que empiece como a sanar. Esto no es tan rápido, los dos métodos anteriores son mucho más rápidos que la microdermoabrasión, pero la microdermoabrasión, la ventaja que tiene es que es prácticamente cero invasiva. ¿Por qué? Porque pues no entra propiamente al tejido, es totalmente superficial y lo único que se hace es como ir haciendo esta microdermoabrasión e ir aplicando los activos necesarios para ayudar a que haya piel nueva, por lo tanto que se vaya regenerando la piel donde tenemos esta ruptura, ¿no? Al irse regenerando la piel, pues bueno, va a ir saliendo piel de mejor calidad. Les digo, nunca al 100% se elimina una estría, pero es bastante funcional. Vamos a ver nuestra siguiente imagen. Y vamos a ver que hay otro tipo de tratamientos. Vamos a hablar ahorita un poquito del láser, el láser CO2. Miren, hay muchos tipos de láser cuando hablamos de estrías, ¿no? En el mercado hay infinidad de aparatos. A mí particularmente, que me parece muy funcional, que yo he visto, es el láser CO2, que es un láser que hace una quemadura. Hagan de cuenta que va haciendo como quemaditas, como puntitos. Es una variante, bueno, no es una variante. Hay algo que se llama el plasma pen, que es una pluma de plasma, que igual va haciendo quemaditas, se va quemando como el área de la estría. Mismo principio que las microagujas, va creando microlesiones que al momento que sanan, pues permiten que el tejido se vaya regenerando. El láser CO2 es un tipo de láser que lo que hace es que como por zonas, hagan de cuenta que es como de este tamañito, un circulito, y va haciendo, ese circulito hace muchas quemaditas, así muchos puntitos de quemadita. Lo que va haciendo es que va haciendo este tipo de quemaduras y es lo mismo, va creando lesiones localizadas para que esa piel se regenere. En realidad es que el láser CO2 trabaja muy bonito, no solamente en estrías. A mí me parece que es uno de los aparatos como más funcionales, que yo he visto que su recuperación es rápida y sus resultados son bastante visibles, tanto en estrías como, por ejemplo, lo he visto trabajar en arrugas, en bolsas de los ojos, y la verdad es que el resultado que deja es muy bueno, es bastante, bastante bueno. Ese, les digo, es el láser CO2. La luz pulsada es buena. Es igual, es una alternativa al láser, sigue siendo una luz que penetra capas internas de la piel. Lo mismo no es igual que la radiofrecuencia, pero es un poco más o menos el mismo principio. O sea, entra la luz, engaña al fibroblasto y crea igualmente una función de calor y hace que empiece a trabajar otra vez el fibroblasto y empiece a generar todo lo necesario en cuanto a fibras. Masajes. Miren, los masajes realmente para estrías no les van a funcionar mucho. Sí ayudan en cuanto a que hay mayor circulación sanguínea, hay mayor irrigación sanguínea. Pudieran, cuando son las estrías muy recientes, pudieran ayudar un poco, pero no al nivel de una aparatología. Eso es importante que lo sepan. Los masajes puede que sí ayuden, pero no al nivel que va a ayudar una aparatología, nunca, porque no hay manera, si bien hay una estimulación, hay mayor irrigación sanguínea, no hay manera de que yo penetre a la dermis y obligue al fibroblasto por medio de un masaje. Entonces, es funcional hasta cierto punto, pero realmente no tiene un principio muy profundo para tratar estrías, ¿ok? Vamos a ver que también vamos a encontrar cremas y vamos a encontramos, miren, cremas y encontramos geles, ¿no? Que nos prometen uy, me la puse y en un mes, mira, no tengo nada. Como les decía yo muy al inicio, realmente no existe algo que nos quite al 100% las estrías, ¿ok? Sí se disimulan mucho, sí va a mejorar muchísimo la calidad de la piel, pero al 100% nunca se van a eliminar. Eso es importante que lo entiendan. Lo único que elimina como al 100% las estrías, pues es la cirugía, porque cortan el pedazo de piel donde está la estría y pues jalan y ya no hay piel ahí con estrías. Es como lo único que realmente al 100% se las quita. De ahí en fuera, todo lo demás las va a disimular
pero no se las va a quitar al 100%. Cremas. Hay cremas que sí, los retinoles, por ejemplo, nos ayudan mucho a tratar estrías, pero son lentos y los retinoles sí se tienen que acompañar de algún otro tipo de, por ejemplo, de exfoliantes o de microdermabrasiones para ayudarnos a penetrar el activo de los retinoles. Pero el efecto de los retinoles es muy lento, eso sí les digo. Es funcional, sí son funcionales, la verdad, pero sí son muy lentos. Complementos, miren, los complementos, los suplementos como tal, nutricionales, son muy buenos, pero por sí solos no van a hacer nada. Necesitan ir acompañados de alguna estimulación al fibroblasto para que entonces sí empecemos a ver que hay mejoría de la piel. Si no se acompaña, pues sí, nos sirven, nos nutren, claro, pero no vamos a notar una mejoría en la calidad de la piel, porque tenemos que, finalmente el problema fue que hubo una ruptura y que esa ruptura, a final de cuentas, el parche que hizo mi cuerpo fue de emergencia. Entonces, por fuerza yo necesito, sí, suplemento, pero necesito hacer que entonces ese parche se vuelva de mejor calidad. Necesito estimularlo por fuerza para que haya una mejoría. Entonces, eso quiere decir que si yo empiezo a hacer un tratamiento para tratar estrías, necesito suplementarme para tener una buena calidad de componentes en mi cuerpo para que se pueda fabricar algo de calidad y sea mucha mejor la recuperación. Entonces, si yo voy a empezar algún tipo de tratamiento para estrías, sí sería bueno tomar colágeno, tomar biotina para ayudar a mi cuerpecito a que empiece a fabricar mucho mejor colágeno, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un muy recapitulación. Recordemos que las estrías, ¿por qué salen? Porque hay un tejido que se fractura, que se rompe por un estiramiento en un periodo muy pequeño de tiempo, ¿ok? Recordemos que las estrías blancas son estrías que ya llevan mucho tiempo, son estrías que ya sanaron como tal, y las estrías rojas son las estrías que tienen poco tiempo. Las estrías blancas son las que va a costar muchísimo más trabajo tratar, y las estrías rojas son las que son como más sencillas de tratar. ¿Por qué? Porque todavía están vascularizadas, quiere decir que todavía el fibroblasto, si se estimula, puede ayudar a sanar bastante esa piel porque todavía se está regenerando el tejido, ¿ok? A eso se refiere cuando hablamos de que están vascularizadas, que todavía el tejido se está regenerando, todavía se está nutriendo de esos vasitos sanguíneos, entonces todavía podemos forzarlo para que fabrique colágeno de mejor calidad. A diferencia de cuando ya están blanquitas, que quiere decir que pues ya sanaron y tenemos ahí sí por fuerza que obligar al cuerpo a que crea que está otra vez, digamos, lastimado, para que empiece otra vez a fabricar colágeno y podamos como rellenar un poco ese espacio de las estrías. Recordemos también que dijimos que hay estrías que quedan por abajo de la piel, hay estrías que quedan por encima de la piel, ¿ok? Esto depende mucho de nuestra cicatrización y también depende mucho de eso el tratamiento que se indique, porque en estrías que quedan, por ejemplo, por encimita de la piel, nos está hablando de que puede haber una posible cicatrización queloide y en ese caso, pues no puede haber como microagujas, olvídenlo, porque ¿qué va a pasar? Que entonces si tiene que volver a cicatrizar, seguramente vamos a agravar el problema. Ahí posiblemente se trabaje radiofrecuencia u otro tipo de aparatologías, porque no podemos crear propiamente una aunque sea una microlesión, porque entonces pudiéramos empeorar en este caso ese tema de cicatrización. Entonces, todo esto es importante al momento de decidir cómo trabajar una estría. Les digo, si ustedes tienen estrías que todavía estén rojizas y no vienen saliendo de una cesárea, si vienen de una cesárea, pero ni por error se les vaya a ocurrir, pueden trabajar con ventosas, porque las ventosas que hacen al momento que jalan la piel, lógicamente donde está la estría roja, dijimos que está vascularizado, vuelve a interpretar el cuerpo como que se volvió a lesionar y puede empezar a fabricar colágeno de mejor calidad. Esto no es inmediato, por supuesto, ni es en una sesión, tienen que estarlo haciendo repetidamente, pero les digo, si vienen de una cesárea, ni por error, porque una ventosa crea vacío y por adentro el tejido todavía está abierto si vienen de una cesárea. Entonces ahí sí no pueden hacer nada de esto. En caso de que haya sido un parto normal y haya estrías, pues sí, ahí sí pueden aplicar unas ventositas para ayudarse a que vaya mejorando la calidad de la piel. Si quieren atenderse conmigo,
Recuerden que me encuentro en la calle de Chichén Itzá 327 en la colonia Letrán Valle. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando sobre más temas de belleza. Esto fue by Lili Celis. Nos escuchamos la próxima semana con más tips e información de belleza. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.